Una vez que hemos visto la idea de la temperatura, vamos a iniciar con la idea del calor y queremos desarrollar este concepto y diferenciarlo del concepto de temperatura. En el lenguaje común, normalmente las personas no hacen la diferencia y usan indiscriminadamente un término o el otro. Pero, ¿qué es el calor? Entonces diremos que el calor ya es un flujo de la energía. O sea que el calor es una forma de energía. Entonces ya aquí hay una diferencia porque la temperatura era una medida de cuán agitadas están las partículas de un sistema. Aunque hay una relación entre calor y temperatura, hay una diferencia clara. Entonces el calor es una medida de la energía. Pero vamos a aclarar este punto. Es una energía que se pasa de un cuerpo a otro. Y la regla es la siguiente. El cuerpo tiene que estar más caliente para que le dé energía a otro cuerpo más frío. Entonces, por ejemplo, en esta ilustración el Sol está más caliente y por lo tanto podemos decir con propiedad que el calor del Sol eh, pues fluye del Sol hacia la Tierra y no al revés. Y podemos también entender fácilmente que eh, si es así como dice esta regla, entonces jamás podría ocurrir de que la Tierra le dé calor al Sol, porque la Tierra estará en este caso más fría. Veamos un poco cuáles son las reglas numéricas entre esto del ceder calor de un cuerpo a otro. Fíjense que por ejemplo aquí en esta ilustración, aquí estamos viendo dos cuerpos, ambos tienen la misma, al principio ambos tienen la misma energía interna. Vamos a usar el concepto de energía interna y después lo definiremos más claramente. Supongamos que dos cuerpos tengan 2000 julios de energía cada uno, pero uno está más caliente que el otro. Y esa medida está 150 Celsius más caliente que el otro. Entonces lo que dice el enunciado anterior es que este cuerpo le dará energía a este en forma de calor. Supongamos que le dé 500 julios de calor. Entonces va a ocurrir de que de los 2000 julios que tenía este cuerpo, pues al dar 500 solo se quedará con 1500. Y como este tenía 2000 julios y recibió 500, ahora tiene 2500 julios de energía. Es una cuestión de contabilidad, ¿verdad? Como si fuera dinero. Ahora, notamos qué pasó aquí. Normalmente cuando un cuerpo pierde calor, entonces disminuye su temperatura. Y entonces este objeto quedó en 120 Celsius. Estamos poniendo aquí en números así dados, ¿verdad? Como si fuera un dato que ya lo estamos viendo en el laboratorio. Y estamos viendo que el otro entonces llegó a 120 Celsius, es decir, que este que estaba caliente se quedó tibio y este que estaba, digamos, más frío quedó también tibio. Ambos tienen ahora la misma temperatura. Cuando dos cuerpos tienen la misma temperatura, se dice que están en equilibrio térmico. ¿Y eso qué significa? Bueno, que no fluirá calor ni de un cuerpo al otro, ni viceversa. Aunque vemos que este cuerpo tiene menos energía que este, como ambos tienen la misma temperatura, entonces no puede fluir calor entre ellos. Entonces el punto es que para que fluya calor, debe de haber una diferencia de temperatura. Y la regla es que el objeto que pierde calor, pues disminuye su temperatura. El objeto que gana calor aumenta su temperatura. Ahora, ¿pudiera un cuerpo frío darle calor a otro? Bueno, veamos este otro diagrama. Ahora tenemos dos cuerpos que estaban, fíjense bien, este estaba a menos 5 Celsius, es un cuerpo frío, y este estaba a 20 Celsius bajo cero. Entonces, ambos están bajo cero, pero este todavía está más frío que el otro. Entonces, según la termodinámica, este tiene mayor temperatura que este, y por lo tanto este le va a entregar calor. Supongamos que le entregó 1000 julios de calor. Entonces, si le entregó 1000 julios de calor, entonces este quedó con 4000 julios. Y este que solo tenía 300, ahora tiene 1300 julios.
Ahora, como ambos tienen la misma temperatura, podemos decir de que ya no podría fluir más calor. Una vez que se concluyeron estos 1000 julios de transferencia, esta corriente calórica, si la podemos llamar así, ya no existiría más porque ya llegaron al equilibrio térmico. Entonces, una vez que hemos relacionado el calor con la temperatura, entonces vamos a estudiar los efectos del calor sobre los materiales. Pues hay dos efectos que vamos a estudiar ahorita. Vamos a estudiar primeramente cómo el calor aumenta la temperatura de un cuerpo, pero también vamos a ver cómo el calor puede cambiar el estado físico en el que se encuentra un cuerpo. A eso le vamos a llamar cambiar la fase del cuerpo. Por ejemplo, si está sólido lo puede convertir a líquido, si está líquido lo puede convertir en gas y le agregamos calor. Igual si le quitamos calor puede ocurrir lo opuesto, puede ser que un líquido se convierta en sólido. Por ejemplo, aquí este instrumento está permitiendo calentar a una estructura metálica, y aquí el calor que se le está añadiendo, la llama es la que está más caliente y el metal está más frío. Entonces la regla aquí es que la temperatura de este material empezará a aumentar y aumentar. Tanto así que con el tiempo la mano de este experimentador puede sentir ese efecto. Pero también puede ser de que si esto continúa, puede ser de que el objeto que antes estaba sólido se convierta en líquido, ¿verdad? Entonces todos los materiales, no importa si son sencillos o complejos como un ser biológico, todos estamos expuestos a las mismas reglas, ¿verdad? Aquí en este caso el perro está más caliente que el agua que le rodea. Por lo tanto el perro está perdiendo calor y se lo está entregando al agua. Como resultado, la temperatura del perro disminuye y la del agua aumenta. Y claro, este animal, aunque no comprende las reglas de la termodinámica, por lo menos simbólicamente, ese concepto está en su instinto y pues, como ven, casi toda la naturaleza se rige por las mismas reglas. Ahora, podemos ilustrar esto a nivel molecular, ¿verdad? Entonces recuerde que a nivel de las moléculas las sustancias tienen una agitación de sus partículas internas. Entonces si yo le agrego calor, pues esa vibración de las moléculas va a aumentar y entonces la temperatura se verá a nivel macroscópico reflejada en el aumento de la indicación de un termómetro. Y puede ser de que también, entonces eso sería aumentar la temperatura, pero puede ser también que al agregar calor a una sustancia, esta esté cambiando de fase. Por ejemplo, aquí puede ser que se esté convirtiendo este líquido en vapor. O puede ser de que si estaba sólido, puede ser que el material se esté convirtiendo en líquido. Entonces vemos aquí que el calor es en efecto una energía, porque normalmente se define las energías como la capacidad que tiene un cuerpo de hacer cambiar algo en otro cuerpo. Y en este caso aquí, si es el ambiente que tiene esa energía térmica y ese calor, está haciendo que este cuerpo, que sería el segundo, esté siendo transformado internamente. Entonces aquí el cuerpo 1 que entrega calor sería el ambiente y el cuerpo 2 en este caso sería el cubo de hielo. Aquí el cuerpo 1 sería el fuego y el cuerpo 2 sería en este caso el líquido que está hirviendo ahí. También el calor puede ser, como es una forma de energía, puede convertirse apropiadamente utilizando los instrumentos adecuados en trabajo mecánico. Como estamos viendo aquí en el calor que generan estos cohetes, están generando un impulso y esa nave está logrando despegar. Entonces el calor, como es una forma de energía, puede convertirse en trabajo siguiendo las reglas de la termodinámica. Entonces dijimos que íbamos a estudiar cómo el calor influye en la temperatura de un objeto. Entonces piense en un objeto que se le está agregando calor. Entonces se ha visto en el laboratorio que cuanto más calor se le agregue, más aumenta la temperatura. Entonces el calor es proporcional al cambio de temperatura. Y se ha visto también que el calor que un cuerpo necesita para cambiar su temperatura es proporcional a la masa. Es decir, que cuanto más kilogramos tenga un cuerpo, mayor cantidad de calor ocupa para calentarse. Podemos ilustrarlo así, ¿verdad? Si ponemos al fuego 1 litro de agua y en otro recipiente 2 litros de agua, entonces si ambos están en las mismas condiciones, el cuerpo que tenga menos masa se calentará más rápido que el que tenga más masa. Y también va a depender del tipo de material.
Entonces hay materiales que se calientan más rápido que otros. Otra vez, si ponemos, por ejemplo, a calentar agua y leche, fácilmente veremos de que el agua se calienta con mayor lentitud que la leche. Entonces, uniendo esas tres ideas, podemos encontrar una fórmula en la que relacionemos el calor con la masa, el calor con el cambio de temperatura y la sustancia. Esta C va a indicar el tipo de sustancia. Entonces, lo que me dice esta fórmula es que los cuerpos masivos absorberán más calor para cambiar su temperatura. Que cuanto más temperatura se deba de aumentar o de disminuir, más calor debe entrar o salir. Y dependerá de cada sustancia en particular para aplicar la fórmula. Por ejemplo, esta tabla de acá me muestra algunas constantes de calores. Le vamos a llamar calor específico a ese calor que aumenta la temperatura. Entonces, por ejemplo, el agua eh, tiene una constante de 4.18 julios por cada gramo. Si a cada gramo quiero aumentarle 1 grado Celsius, entonces debo de agregar 4.18 julios al agua. Ven de que el agua es la que tiene más alto aquí su valor. Y otro que tenemos muy bajo aquí, que está en el otro extremo, sería el bronce, el plomo. Entonces, cuando un material tiene una constante de calor específico muy bajita, significa que ese material rápido se calienta. Y cuando la constante es alta, pues que cuesta calentarlo. Vemos aquí que el agua entonces tiene una constante elevada. Si lo ponemos en kilogramos sería 4118 julios por kilogramo Celsius grado. Algunas unidades son también las calorías para medir el calor, pero podemos utilizar solamente esta columna de acá. Veamos un ejemplo cómo utilizarla. Dice cuánto calor se necesitan 2 litros de agua para calentarse de 20 Celsius a 80 Celsius. Y cuánta masa de alcohol pudiéramos calentar del mismo modo con ese mismo calor. Es decir, vamos a primero esos son dos ejercicios, vamos a primero a resolverlo con el agua y luego veremos qué pasa con el alcohol. Entonces sacamos los datos y en el caso del agua son 2 litros y el agua tiene la propiedad de que por cada litro hay 1 kilogramo, así que son 2 kilogramos. Y el cambio de temperatura es de 20 a 80, es decir, de 60 Celsius grados. Y nos están preguntando cuánto calor se necesitaría para ello. En la tabla dice que la constante del agua es de 4186. Entonces si multiplicamos 2 por 4186 por 60, nos da 502.320 julios. Así que es una gran cantidad de energía que se necesita para que estos 2 litros de agua lleguen hasta los 80 Celsius. Obviamente, cuanto más fría esté esa agua, más va a costar calentarla porque esta delta T será mayor. Y entonces, cuanto mayor sea delta T, pues el calor va a aumentar. Ahora, con estos mismos 502.000 julios, ¿cuánto alcohol podría calentar desde 20 a 80? Bueno, ahora es un segundo ejercicio y ahora los datos son así. En la tabla dice que el alcohol tiene 2400 julios por kilogramo aproximadamente. También quisiera calentarlo 60 Celsius grados, que es de 20 a 80. ¿Y qué calor tengo para hacer ese calentamiento? Tengo 502.320 julios, que es el mismo que saqué de la comparación que estoy haciendo con el agua. Entonces ahora la pregunta es M, porque dice cuánta masa de alcohol. Entonces, despejando para M en la fórmula anterior, es calor entre constante por cambio de temperatura. Poniendo los valores y dividiendo 502.320 entre 2.427 por 60 nos da 3.4 kilogramos. Noten que eran 2 kilogramos de agua y 2 kilogramos de agua ocuparon 502.320 julios. Pero como el alcohol captura menos calor que el agua, se pudo calentar más alcohol que agua. En este caso, el resultado numérico es 3.4 kilogramos. Entonces es claro que el agua tiene una capacidad de absorber calor mucho más alta que el alcohol en este ejemplo. Y eso tiene un montón de implicaciones ambientales, biológicas, psicológicas, etcétera, y hasta tecnológicas, ¿verdad? Por ejemplo, vemos aquí que los radiadores
son dispositivos que se usan para refrescar alguna estructura, y lo que se hace es que los radiadores se llenan de agua. Entonces, como el agua cueste que se caliente, entonces se utiliza como un buen mecanismo para disipar el calor, o para que el calor de aquí afuera o de la estructura que quiero enfriar pase al agua, y el agua costará que se caliente, ¿verdad? También en los mares, ¿verdad? Los mares eh, son como un amortiguador térmico de la tierra, porque el mar será lo último que se va a calentar y lo último que se va a enfriar. ¿Qué significa eso? Que si entramos al mar, por ejemplo, o a un lago a mediodía en punto, cuando todo está caliente, vamos a sentir que el agua del lago está más fría, porque como acabamos de decir, el agua ocupa mucho calor para calentarse. Entonces significa que aunque todo esté caliente, el agua todavía va a estar más fría que los elementos que le rodean. Sin embargo, en la noche, cuando todo se está enfriando porque ahora está perdiendo calor, el agua va a ser lo último que se va a enfriar. Entonces sentiremos que el agua está tibia, aun cuando todo lo demás está frío. Y así, entonces el agua va a estar en los dos extremos, equilibrando. Si alrededor está muy caliente, el agua estará más fresca. Y si alrededor está muy helado, muy frío, entonces el agua estará cálida. Entonces, esa es una buena aplicación porque todos los mecanismos biológicos que tenemos siguen esas mismas reglas, y muchos organismos conocen esta regla de manera empírica y así se adaptan, ¿verdad? Entonces, la vida puede prevalecer en la Tierra gracias a que el agua es un gran termostato. Y eso no puede alarmarnos, porque si la temperatura de los mares, como se ha registrado los que estudian el cambio climático, se está elevando a lo largo de los años, es un hecho preocupante, porque para calentar todo el agua de los océanos significa que tiene que agregársele increíbles cantidades de energía térmica para lograr ese calentamiento. Así que eso podría tener implicaciones ecológicas muy graves, porque significa que para enfriar esa agua siquiera un grado más tendría que perderse una enorme cantidad de calor, y esos mecanismos normalmente no son fáciles de conseguir. Luego entonces estaremos abarcando cómo se puede medir el calor que se transfiere de una sustancia a la otra en una técnica conocida como la calorimetría.